Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias infinitas te damos por bendecir este encuentro como hermanos en la fe, como iglesia. Vamos a estar alrededor de tu palabra, escuchando de la ley y el Evangelio, y te pedimos que muestres nuestro pecado y nos lleves a los pies de Cristo, y el Espíritu Santo produzca en nosotros la vida de santificación. Queremos también, Señor de los cielos, orar por nuestras familias, por nuestras necesidades personales. Tú sabes cuáles son, que seas tú teniendo el control de todo. Igualmente, Padre de amor, queremos orar por los hermanos que se están conectando, que los traigas con bien a nuestra clase y cada día sigamos creciendo más. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, Katia, ¿cómo estás? Amén. Amén. Buen día. Que Dios les bendiga. Bien, gracias. Vamos a este himno que pagaremos tras producción de la clase y mientras que van llegando los demás. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecado? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto en mi corazón.
Bueno, damos la bienvenida a Pastor Elkin, también a Moisés. ¿Cómo estás? Y Arturo. Buenos días, mis hermanos. Buenos días, Dios los bendiga. Buenos días, igualmente bendiciones. Bien. Y Arturo, continuamos hoy con esta Buenos días, historia pastor, bíblica. Henry, pastor Elkin, hermanos, Dios les bendiga, aquí estamos presentes. Buenos días. Muy buenos días. Esta es la historia bíblica que empezamos a ver hace 8 días, cómo Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, de Lucas 7, del 11 al 17. Aprendimos la clase pasada acerca de Naín, que es una ciudad de Galilea, y realmente pues es un lugar que nos recuerda esta hermosa historia bíblica del milagro que Jesús hizo hacia esta mujer, hacia esta mujer que iba a quedar ya sola, puesto que era viuda, su esposo ya había muerto, y pudimos ver en este mapa, pues que este es Naín, aquí queda en Galilea, muy cerca de Nazaret, y también podemos ver cómo Jesús se movió en toda esta región de Galilea, de Samaria y de Judea. Y también pues estuvo por Metrópolis o esto. Ahí, bueno, no es, hay una serie que estoy viendo de Netflix que se llama El Elegido. No estoy diciendo que es la super serie, pero me gusta mucho porque está combinando y aunque da unas fechas extrañas, pero está combinando la profecía del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Y me gusta mucho eso porque pone una historia bíblica que podemos entender un poco más. Aunque ustedes saben que esas series le agregan cosas para que puedan estar conectadas, pero si usted tiene Netflix y desea ver esa serie, la recomiendo que vean, pero otra vez con la Biblia en la mente, con la historia bíblica en la mente. No, no quiero que diga nada, Pastor Henry está recomendando esto que está súper bien. No, pues, el punto es cómo combinan la profecía del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento con Jesús. Y entonces es muy bonito, por ejemplo, porque ahí se habla mucho de Nicodemo, muy bonito como Moisés estaba haciendo la serpiente de bronce y luego lo conecta con Nicodemo, la historia de Nicodemo, o cuando Jacob encontró el pozo y ahí luego conecta ese pozo de agua con la historia de la mujer samaritana. Son conexiones muy bonitas que es interesante poder ver. Es lo que me gusta de esa serie, si desean verla. Y el comentario aquí, porque nosotros somos muy visuales y así podemos entender más. También el problema que hablamos de esa época, como los gentiles, las mujeres eran muy eh, desatendidas, muy marginadas en esa sociedad judía. Y estuvimos hablando acerca de eso, porque no es la voluntad de Dios. Dios, al contrario, muestra amor. Hablamos de esos textos de no hacer acepción de personas. En Hechos, pues Pedro aprendió eso. Job también muestra que es un pecado el hacer la acepción de personas. Y en Santiago, pues aprendimos que hace parte de nuestra vida de santificación el, el no hacer acepción de personas, hablar con todos y así poder predicar la palabra de Dios. Ahora vamos a empezar a hablar de unas doctrinas. No vamos a leer la historia bíblica. Recordemos que Jesús se encontró en la puerta de la ciudad de Naín, que venían con esta sepultura. Los cementerios siempre quedaban afuera de la ciudad y esta mujer estaba enterrando a su único hijo. Y cuando el Señor vio esa escena tan triste, nos dice la Biblia en el versículo 13 que Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores, y luego le habló al muerto, porque esa es una clave importante en esta historia bíblica. Le habló al muerto y le dijo,
dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y vemos que este joven se levantó, resucitó de entre los muertos. Entonces, antes de hablar un poco más y podamos entender más de esta historia bíblica, vamos a hablar de la muerte física. Cuando Dios creó a Adán y Eva, sabemos que no existía la muerte. Entró la muerte al mundo. Y cuando entró la muerte al mundo, pues siempre recordamos que entró en tres sentidos. Muerte física, es la separación del cuerpo y del alma. La muerte espiritual, que es ser incrédulos. Y la muerte eterna, que es estar en el infierno por siempre. La muerte eterna, desafortunadamente, el que no cree no va a tener nunca solución porque nadie va a poder sacar del infierno a esa persona. O ustedes pueden recordar cómo la falsa doctrina del purgatorio aparentemente puede ayudar a la persona a salir de ese lugar y para la teología católica romana todo el mundo va a ir al cielo después de los 9 días de oración o el novenario que se hace por aparentemente esta persona o cuando uno va a un funeral y una misa de un católico romano pues ¿qué dicen? Cuando van a recoger la ofrenda, el dinero, que esa ofrenda es una ofrenda que estamos haciendo en representación de la persona que murió. Entonces, realmente es muy triste en cuanto a que recordemos, la muerte eterna no tiene solución, pero la muerte espiritual sí tiene solución. De hecho, usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y por eso nunca podemos desconectar nuestra vida espiritual o el tener vida espiritual con los medios de gracia. Dios siempre actúa por medio de los medios de gracia. La oración no es un medio de gracia. El imponer las manos no es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es la forma en que Dios hace llegar el perdón de los pecados a nosotros. El Evangelio, la palabra y los sacramentos. Y entonces hablando exactamente del bautismo, porque la Santa Cena es para cuidar la fe. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta, que Dios únicamente actúa por los medios de gracia, no por las manos de un pastor, no por las manos de un sacerdote, o sea, no podemos decir que yo llegué a la fe porque este pastor impuso mis manos o un testimonio o un milagro, eso es falsa doctrina. Si usted y yo estamos aquí, confesamos que Jesús es el Señor, es por el poder del Evangelio, por el poder del bautismo y la Santa Cena cuida esta fe. Y la muerte física también tiene solución, porque para usted y para mí existe vida después de la muerte. ¿Cuál es esa vida que existe? Pues es el cielo, es el lugar que nos espera, estar al lado de nuestro Dios. Lastimosamente, muchas personas rechazan esto, pero para eso Dios nos ha puesto a nosotros. Vamos a checar el primer texto bíblico. Quien desea leer Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gracias, Rosita. Entonces, cuando estamos estudiando cómo fue creado el hombre fue creado del polvo. Y aquí esa consecuencia del pecado, porque acuérdense que el diablo engañó a Adán y Eva diciendo que no iban a morir y ellos pues creyeron que, como decimos hoy en día, iban a caer de una vez muertos. Pero lo que ellos vivieron fue la muerte espiritual. El hecho de la muerte espiritual es que ellos se escondieron de Dios. Es que ellos estaban desnudos y se vieron como estaban desnudos y quisieron vestir, sintieron vergüenza. Entonces son palabras claves que nos muestra de que ellos estaban muertos espiritualmente.
Pero esa muerte espiritual trajo una consecuencia grande, la consecuencia de la muerte física, porque Dios creó a Adán y Eva para que no murieran. Entonces, aquí vemos cómo Dios dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Y eso es una evidencia que vemos todos los días. ¿Cuántas personas mueren cada día? ¿Cuántas personas que conocemos o cercanas a nosotros han muerto y no sabemos qué pasó con ellos espiritualmente? Ahora, ¿qué es la muerte física? La muerte física es la separación del cuerpo y del alma. Eso es la muerte física. Hoy en día, pues mucha gente cree, y eso es de las doctrinas falsas, que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Pero eso es una mala interpretación de algunos textos bíblicos. Lo que Dios sopló sobre el aliento del hombre fue aliento de vida. Ahí fue donde dio el alma. A veces el alma en en el Antiguo Testamento, también podemos hablar del Nuevo Testamento, es sinónimo de espíritu. Siempre hay que ver la palabra en todo el contexto. Recuerden que para tener una hermenéutica indicada, no siempre vamos a traducir la misma palabra siempre, no. Depende del contexto, porque muchas veces el contexto habla del alma, muchas veces habla del espíritu, y cuando se habla de cuerpo, alma y espíritu, pues hay que mirar cuál es el contexto, por qué se habla de esto, pero de ahí no podemos concluir que el ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Nosotros todos tenemos cuerpo y alma. La muerte física es la separación del alma y del cuerpo, porque el alma nunca muere, porque el alma existe una por cada persona, porque el alma también fue creada por Dios. Entonces, eso es la muerte. Vamos a leer Lucas 7:12. Hace parte de nuestra historia bíblica. ¿Quién desea leerla? Cuando llegó, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Entonces, eso es una evidencia de lo que Dios dijo en el Edén. Del polvo volverás, pues aquí vemos la evidencia, cómo murió este joven. Y finalmente, si Jesús no viene antes de nuestra muerte, pues nosotros también vamos a pasar por la muerte. De hecho, por eso es que estudiamos la escritura. La escritura la estudiamos para cada día estar como esas vírgenes sensatas esperando el encuentro con nuestro Señor, bien sea que venga por segunda vez o cuando el Señor nos llame a su presencia. Para eso es que estudiamos la Biblia, para que el Espíritu Santo siempre nos dé la seguridad de que el cielo es el lugar que nos espera. Ese es el propósito de estudiar las Escrituras. No tenemos una debilidad o un miedo de que usted a veces le pregunta a las personas, si usted muere, ¿a dónde va a ir? Hay gente que dice, no lo sé, yo no sé, yo se lo dejo en manos de Dios, pero Dios se asegura dónde vamos a ir. Dios nos dijo que está preparando un lugar para nosotros y ese es el cielo. Entonces, nosotros sabemos que la muerte existe, la muerte física, porque es lo que estamos viendo en este pasaje. Ahora vamos a buscar Lucas 23:44 al 46. ¿Lo leo, pastor? Dale, mi hermano. Dice Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Por faltar la luz del sol y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
y habiendo dicho esto, expiró. Jesús murió. ¿Y Jesús por qué murió? Pues todos sabemos por qué. Porque la paga del pecado es la muerte. Jesús murió en la cruz para darnos vida a nosotros, para darnos la verdadera paz que necesitamos. Porque allí en la cruz Él cargó todos nuestros pecados. Porque Adán y Eva fueron salvados, porque ellos tenían la confianza en esa simiente, en ese Mesías que fue prometido desde el momento que ellos pecaron. Iba a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y dónde esa simiente aplastó la cabeza de la serpiente? En la cruz. Cristo al morir venció la muerte, venció el diablo, venció el mundo pecaminoso. ¿Y qué quiere decir esto? Que para usted y para mí, por la muerte de Cristo, tenemos vida después de la muerte. Y eso, hablando de la Pascua, la resurrección, pues es muy hermoso lo que nosotros tenemos esperanza. Y esa clase es una clase de esperanza. La esperanza de que vamos a estar en el cielo si morimos hoy, la esperanza que vamos a estar en el cielo en cuerpo y alma si Jesucristo viene hoy. Entonces, realmente la muerte de Cristo es la única muerte importante de toda la historia de este mundo. Hace poco vimos un funeral del Papa, o también hemos visto funerales de los reyes de Inglaterra y todas estas cosas, y vemos todas las ceremonias que hacen para esto, y porque son personas importantes y todo esto. Eso no es nada comparado con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús sí fue importante, porque recuerden que Él murió por el pecado de todo el mundo, no de algunos, como muchos creen, es de todo el mundo. Por eso aquellos que creen que Jesús murió por el pecado de algunos, pues están predicando falsa doctrina, porque la Biblia no habla así. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre sea salvo. Y por eso Jesús murió por todos. Y aquí vemos, encomiendo mi espíritu. Mire que Jesús usa la palabra espíritu. Jesús expiró, Jesús murió literalmente. Y no nos dejemos confundir por la televisión, porque siempre invierten millones y millones de dólares para demostrar que Jesús no murió, que Jesús se desmayó en la cruz, que Jesús fue tanto la tortura que tuvo que no alcanzó a llegar a la cruz, que Jesús realmente, él murió simbólicamente. Son las cosas que uno escucha negando esta muerte tan importante para el mundo. ¿Y quién se encarga de negar eso? El diablo, el diablo. Por eso, el día que usted y yo muramos, por la muerte de Jesús, tenemos vida después de la muerte. Alma inmediatamente va a ir ¿a dónde? Al cielo. No vamos a pasar por lugares intermedios, no vamos a pasar por unas vacaciones en otro lugar, o como creen muchos en otras religiones, que entierran a las personas con todos sus tesoros, porque sus tesoros le van a ayudar a pasar la eternidad. No, es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esto es esperanza de que hoy vamos a morir. ¿Y sabe cómo vamos a morir? Como pecadores. Como pecadores vamos a morir, pero después de que cerremos los ojos a este mundo y nuestro cuerpo pecador es sepultado, cuando abramos inmediatamente los ojos en el cielo, vamos a estar en la iglesia triunfante. Nuestra alma va a estar allá perfecta, sin pecado, esperando la segunda venida de Cristo. Entonces, esto nos anima mucho en cuanto al por qué seguir alimentando nuestra fe, estudiando la palabra de Dios. Y vamos a checar este otro pasaje de Eclesiastés 12:7. ¿Quién desea leerlo?
Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y aquí vemos, si usted quiere bíblicamente darle una definición de muerte a una persona, de la muerte física, ¿qué versículo es? Porque si es de muerte espiritual, hay otros versículos. Si es de muerte eterna, hay otros versículos. Pero tengan en cuenta lo que enseña Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ese versículo, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, habla de la muerte en tres sentidos: física, espiritual y muerte eterna, para que tengamos en cuenta. Pero hay muchos otros textos que podemos usar para diferenciar tres tipos de muerte. Por ejemplo, si vamos a hablar de la muerte eterna, pues la historia del rico y Lázaro, perdón, todavía hay una gripa que no se quiere ir. La historia de rico y Lázaro no sirve para eso. La historia de rico y Lázaro nos sirve para enseñar las tres muertes. La muerte física, porque tanto el rico como el Lázaro murieron. La muerte espiritual, estando en el rico, y la muerte eterna, que el rico estaba ¿dónde? En el lugar de tormentos. Quería que Lázaro le tirara una gotica de agua. Entonces, damos ejemplos de muerte eterna y hay otros pasajes bíblicos que nos hablan de eso. Pero, aquí hablando de la muerte física, ¿qué es lo que pasó con este muchacho, con este joven, el hijo de la viuda de Naín? Pues realmente su alma no estaba en el cuerpo, no estaba allí. Y es ahí donde nosotros vamos a ver la otra doctrina, que es una doctrina fundamental de la fe, la resurrección. Por esto, nosotros en nuestras confesiones que afirmamos y creemos en la resurrección de los muertos. Una vez, una mujer estaba estudiando para ser miembro comulgante de la iglesia. Y en medio de los estudios, y era prácticamente el último día de estudio que teníamos para luego ese día tener la ceremonia de la confirmación en la fe, poder tomar la Santa Cena, va diciendo de que ya no cree en la resurrección de los muertos. Cuando, bueno, yo le dije que era mejor esperar que no, pues que no se confirmara, porque todos sabemos que eso es una doctrina fundamental. Me dio mucha risa porque pasó hablando con ella esto con una historia que es viejísima y es un programa que eh, es como filosófico, algo así, se me escapa el nombre, donde dicen que el infierno no existe, el cielo no existe, la resurrección no existe. Entonces, mire de dónde tenemos la información. Por eso, mis hermanos, cada vez que nosotros queramos tener información de Dios, hay que ir a la Biblia. No vamos a ir a libros de teología o libros aún pensando en Martín Lutero, que vamos a ir primero al catecismo. No, el catecismo y los libros de teología son complementos que nos ayudan a nosotros a entender. Pero lo primero que nosotros necesitamos ir es ¿a dónde? A la Biblia. ¿Qué nos dice Dios? Ahora aquí vemos esta joya. ¿Quién desea leer el versículo 14? Aquí, ¿quién pueda ver la pantalla de Lucas 7:14? ¿Quién desea leerlo? Y acercándose, tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Bien, y lo que les decía, esta es una clave de esta historia bíblica. Le habló al muerto. Usted y yo hemos enseñado que un muerto está muerto, un muerto no entiende, un muerto no escucha, un muerto, como sabemos, y valga la redundancia, está muerto. Pero Jesús, que es Dios, hizo de que este joven muerto físicamente le escucharon, le escuchara a él. A ti te digo, levántate. Jesús
hace vivir a los muertos. Esto es la resurrección. Y esa historia es verdadera. Usted y yo no necesitamos irnos a los libros de historia a ver si en verdad pasó esto en la puerta de la ciudad o cuándo pasó. Si hacemos esto, le estamos diciendo a Dios mentiroso. Por la fe que el Espíritu Santo ha puesto en usted y en mí, por medio del Evangelio, por medio del bautismo, y esa fe que es cuidada por la Santa Cena, nos da la seguridad que esto fue verdad. Jesús sí le habló al muerto, el muerto le escuchó y se levantó, resucitó. Tanto que uno de los evangelios registra que el día que Jesús murió, muchos sepulcros fueron abiertos, hubo resurrecciones. Tanto que nosotros hoy estamos esperando esa resurrección de los muertos. Por eso necesitamos cuidarnos. Los corintios, como tenían tantas divisiones, como tenían tantos problemas, los corintios tenían dudas de la resurrección. ¿Usted cómo sabe que una congregación es saludable? Una congregación es saludable no porque no tenga problemas, antes al contrario. Cuando en una congregación hay muchos problemas, no entre hermanos en la fe, sino que problemas con nuestros pecados, dificultades en las familias, dificultades en la vida de santificación, todo. Pues eso es muestra de que el diablo está luchando por conquistar nuestras almas. Si alguien dice es que en mi iglesia no hay problemas, pues lo más posible es que el diablo es el Dios de ellos. Entonces, cuando hay esos pensamientos, realmente es que la doctrina falsa está dominando a ese tipo de congregaciones. Porque, ¿qué es una congregación? Aquí tenemos nuestra congregación en este momento y empezando por mí, tal vez soy el más pecador que todos ustedes. Todos somos pecadores. Pecamos de pensamientos, de palabras, de obras. Los corintios, por estar con tanta división, tanto problema, por escuchar a tantas personas, tenían dudas de la resurrección de los muertos. Por eso Pablo les dice, si usted no cree en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. De nada sirve lo que creemos. Es ahí donde podemos ver que esta es una doctrina fundamental. Entonces vamos a leer 1 Corintios 15, versos 16-17 y luego el verso 20. ¿Qué nos dice? Corintios 15, versos 16 y 17 y luego el verso 20. Me digo entonces, pastor, Dale, hermano. porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el Cristo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y el 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Muy bien, entonces tres cosas importantes aquí. Primero, entonces si Cristo no resucitó, nadie va a resucitar. Por eso, la segunda cosa que nos enseña este texto es que Cristo es la primicia de los que durmieron. Y eso es importante porque la Biblia a veces usa la palabra dormir para describir la muerte física. Hay que tener cuidado con los testigos de Jehová, que ellos dicen que que la muerte es un dormir, que queda uno en un estado de subconsciencia. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si una persona muere
pues no va a estar en un estado de inconsciencia o subconsciencia, como quieran decirlo, porque si está en el cielo, va a haber alegría, va a haber gozo, va a haber alabanza. Si está en el infierno, va a sentir tanto dolor, tristeza. Entonces, mire que no es que hace algo inconsciente o subconsciente, al contrario, vemos que el alma siente y hay muchos versículos bíblicos que uno puede usar para eso. Y el tercer punto es nuestra fe. Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí reunidos? Porque Cristo resucitó, porque Cristo venció la muerte, porque eso es un fundamento. Si alguien tiene dudas de que Cristo resucitó físicamente, porque cada día más uno escucha de que, es que los apóstoles a los días se dieron cuenta en su corazón de que Cristo había resucitado, pero en el corazón de ellos, como algo simbólico, pues eso es falso. Tanto que estos días he estado viendo en las redes sociales que ya volvieron a encontrar la tumba de Jesús. Y eso cada vez no saben cómo llamar la atención con eso. Todo eso es falacia, todo eso es falsa doctrina. Usted y yo damos gracias de que creemos en la resurrección de los muertos. Ahora, ¿qué encontramos? Y esto es una clave importante. Usted quiere saber si hay una doctrina fundamental, es decir, una doctrina que no se puede cambiar, una doctrina que hay que creer, es porque está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En cambio, el tema de la resurrección lo encontramos así. ¿Qué nos dice Primera de Reyes 17, versículos 17 al 24? ¿Quién desea leer? ¿La leo, pastor? Dale, mi hermano. Sí, Primera de Reyes 17, 17. Después de estas cosas cayó enfermo el hijo de la mujer, el ama de la casa, y su enfermedad era tan grande que no quedó aliento ya en él. Entonces ella dijo a Elías, ¿qué te he hecho, varón de Dios, para que vengas a mí, para traer a la memoria mi iniquidad y hacer morir a mi hijo? Y él le dijo, tráeme a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo, lo subió al aposento alto donde se quedaba y lo puso sobre su propia cama. Luego clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, ¿también has traído mal sobre la viuda de quien soy huésped, haciendo morir a su hijo? Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Jehová escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó luego Elías al niño, lo bajó del aposento alto a la casa y se lo dio a su madre, y dijo Elías, mira, tu hijo está vivo. Y la mujer dijo a Elías, ahora con esto conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová que está en tu boca es verdad. Gracias, hermano. Entonces, aquí una vez más constatamos lo que hemos enseñado hoy. ¿Y de dónde lo estamos constatando? De la misma palabra de Dios. ¿Qué es la muerte física? Mire lo que nos dice el versículo 22. Y el alma del niño volvió a él. Entonces, ¿qué es la muerte física? La separación del cuerpo y del alma. Otra vez, a veces la palabra alma, como lo vimos con el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, él usó espíritu, como un espíritu, la separación del espíritu y del cuerpo. Y expiró. Entonces, aquí que vemos que ese niño resucitó y vemos otra vez lo que dice, y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma del niño volvió a él y revivió. Esto es la resurrección de los muertos. Y si yo vamos a pasar por esa resurrección, esto es esperanza. Así como resucitó Jesús al hijo de Naín, también nos va a resucitar a nosotros. Si nosotros nos quedamos 5 metros bajo tierra, detrás de un muro, en una bóveda, si nuestras cenizas son echadas al mar o que el viento se las lleve, o no importa lo que pase con nuestro cuerpo, el mismo Dios nos va a resucitar. Y como dijo Job,
con estos mismos ojos he de ver a mi Señor. Y en un último pasaje que vamos a leer en esta mañana, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo tengo, pastor. Dale, hermano. Dice primera de Tesalonicenses 4, de 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron por medio de él. Por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los tesalonicenses tenían dudas porque estaban escuchando de que Jesús ya había llegado por segunda vez y creyeron que Jesús los había dejado plantados como novia fea. Por eso Pablo escribió esta sección. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis. Otra vez, la palabra dormir, a los que duermen. O sea, la Biblia usa la palabra dormir a la muerte. ¿Por qué? Conectado con la resurrección de los muertos. Porque es lo que está hablando. Entonces aquí dice, no se pongan tristes, porque los tesalonicenses estaban tristes. Y mire, si usted no cree en la resurrección de los muertos, no tiene esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Entonces, mire cómo cita la doctrina fundamental. Si Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Mire cómo está todo esto enlazado como eslabones finamente unidos, eslabones finamente colocados para darnos esa esperanza. Entonces, Cristo murió y resucitó. Entonces, también los que murieron y murieron en él, también van a resucitar. Entonces, los que hemos quedado, no vamos a preceder a los que durmieron. Y acuérdense que el fin del mundo va a ser un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos va a haber la resurrección. En un abrir y cerrar de ojos, Jesús va a enviar a los incrédulos en cuerpo y alma al infierno. A nosotros va a poner a la derecha. Benditos de mi Padre, al reino preparado para. Entonces, claramente, la Biblia habla de que vamos a ir al cielo por los méritos de Cristo y también habla de la resurrección y esa resurrección dada por los méritos de Cristo. Y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos mantenga en esa esperanza, la esperanza de la vida eterna, porque en verdad hay un lugar que nos está esperando. Yo voy a leer estos versículos y tener la bendición de poder animarles con esto, también estoy muy animado. Y si el Señor me llama hoy, feliz, estaremos en el cielo. Y si Él viene hoy, pues mucho más felices vamos a estar en el cielo. Arthur. Sí, pastor, así como usted lo comenta, creo que en mi caso también yo siento esa alegría de saber que pues no me preocupa el morir, ¿no? Porque yo sé que precisamente al morir yo voy a estar en el cielo. Pero llama mi atención esa parte en la que dice que nuestro Padre Jesucristo vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué pasa, pastor? Ahí me siento un poquito confundido. O sea, yo muero ahorita, me voy al cielo, pero cuando venga la determinación del juicio final, dice, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si yo ya morí, estoy en el cielo, este, ¿me va a juzgar nuevamente? O esa es mi parte que me confunde un poquito, pastor. Gracias. Sí, está muy buena la pregunta porque doctrinalmente hay una respuesta. Nosotros vamos a pasar por dos juicios. Entonces, el primero, si morimos hoy.
pues vamos a esperar la venida de Jesús y se está mencionando lo que dice Mateo 24, 25, de, de cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, nosotros si morimos hoy, como lo dice, si vamos al cielo, cuando Jesús venga por segunda vez, no vamos a recibir nosotros un juicio. Al contrario, se va a ratificar. Esa es la palabra que usamos. Ratificar que vamos a estar en el cielo ya en cuerpo y alma. ¿Sí? Y los incrédulos se va a ratificar que van a estar en el infierno en cuerpo y alma. ¿Claro? Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña cuanto al juicio, porque vamos a tener dos juicios si morimos, si no, si Jesús viene ya, pues usted va a ver que los muertos van a salir de las tumbas y nosotros nuestro cuerpo se va a transformar, vamos a ir al cielo, pero tenemos esa promesa que vamos a ser puestos a la derecha por los méritos de Cristo. Entonces, cuando hablamos del juicio, pues los que van a llevar la peor parte son los incrédulos. Acuérdate de eso, ¿cierto? Que nosotros sencillamente tenemos esa esperanza de estar a la derecha. Bien, Y pastor, qué alegría escucharlo. Muchas gracias. muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo unos versículos que pueden servir para el que los quiera guardar con respecto a lo de todos los pecados, que Cristo sí pagó todos los pecados de nosotros. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si vamos a Isaías 53, 4 y 5, ahí muestra que Dios cargó en el pecado, en él el pecado, todos los pecados de todos nosotros. Ese para mostrar que el pago fue total, o sea, que la redención de Cristo fue completa. Él pagó el pecado de todo el mundo. El hecho de que una persona, podemos decirlo como lo enseñamos, la redención es universal, la salvación es objetiva, individual para ir al cielo. Ezequiel 18:4 nos muestra un texto también fijo de la muerte eterna que dice aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma de los hijos, el alma que pecare, esa morirá respecto a la muerte eterna. Y a vida después de la muerte, Apocalipsis 14:13 nos dice, y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, un muerto, si está en un estado intermedio, como enseñan los testigos de Jehová, y ciertas doctrinas evangélicas. Entonces, no puede ser bienaventurado, porque la palabra bienaventurado es una persona más que gozosa. Ellos enseñan que cuando yo estoy aquí, que estoy como en un estado cuando estoy dormido, que no sé dónde estoy ni lo que estoy haciendo. Y entonces, ¿cómo hacemos con esta palabra? ¿Y cómo hacemos con las obras? Porque es que las obras de nosotros siguen el cielo. No son las obras que tenemos en este mundo, las obras del pecado, porque dice, descansarán de esas. Pero ¿cuál es nuestra obra en el cielo? Alabar eternamente a Dios. Entonces son textos que sirven para desvirtuar estas mentiras y hay muchos más, pero textos básicos que nos pueden ayudar para desvirtuar estas mentiras que enseñan muchas doctrinas. Gracias, hermano. Y si ustedes notan, solamente es evidencia de la Biblia. Mire que pastor, el que no estaba citando, que Lutero, que esa teología. No, es la Biblia y es lo que nosotros siempre necesitamos hacer. ¿Qué nos dice Dios cuando hablamos palabra? Muy bien, hemos terminado nuestra clase hasta el día de hoy. Nos falta ver una doctrina bíblica que la vamos a terminar dentro de 8 días, que es Jesús como profeta. Y eso es muy importante también checarlo, porque este milagro nos presenta esta historia bíblica. Queremos escuchar sus motivos de oración para que el pastor Elkin nos despida con oración. ¿Quiénes tienen motivos de oración? Yo desearía, pastor, que mi familia, toda mi familia, pues está en la parte católica y yo le envío mensajes de la palabra de Dios y pues yo pido al Espíritu Santo que alguno de ellos los toque para que puedan realmente conocer la verdad, la verdadera palabra del Señor. Yo también, Padre Santo, hasta que mis hijos no lleguen a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no voy a estar tranquila. Estoy igual a la petición del hermano, que nuestra familia llegue a la fe.
Buenos días, hermanos. Bendiciones. Yo también quiero pedir igualmente por sanidad física y sanidad espiritual, que nuestra familia toda conozca del Señor y reciba esa salvación tan maravillosa. Pido porque mis hijos también sean tocados por el Espíritu Santo y puedan encontrar el camino de la fe verdadera. Y también pido por su salud física, además de la espiritual. Gracias, hermano. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, para presentar nuestras peticiones en nombre de Jesús y con la guía de tu Espíritu Santo. Señor, sabemos que en nuestros corazones hay un anhelo común de ver nuestros familiares, cercanos y amigos en el cielo con nosotros. Por eso dejamos en tus manos la familia de Arthur, la familia de Yoli, la familia de Moisés, la familia de Rosita, la familia de César, Señor, nuestra familia y la familia de el pastor Henry también, aquellos que no han sido llevados a la fe para que tú estés utilizando personas idóneas que puedan predicar tu santa ley, tu santo evangelio y de esta manera ser llevados a tu gracia, Señor, a mirar a Jesús como tu Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador. También, Señor, a nosotros que tú nos has llevado a la fe, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a permanecer en ella hasta que el día que tu Hijo Jesucristo venga o nosotros seamos llevados de la fe. Te pedimos, Señor, para que apartes de todos tus hijos en el mundo toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne. Señor, también dejamos en tus manos nuestra salud física. Tú la conoces, Señor, de cada uno de nosotros, de los que vemos aquí, de nuestros familiares por las que venimos orando, Señor. La dejamos en tus manos, Padre Santo, para que tú estés obrando conforme a tu voluntad, pero siempre llevándonos a entender que tu gracia es suficiente para nosotros. Tal vez habrán algunas enfermedades físicas con las cuales tendremos que vivir el resto de nuestra vida. Y hay muchos de nuestros hermanos que están viviendo en este momento y te pedimos que los fortalezca, Señor, y nos mantengas en ese convencimiento, Señor, de lo que estamos estudiando hoy, que después de esta vida ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá tristeza, porque estaremos contigo para toda la eternidad, Señor, en un lugar lleno de alegría y gloria, Señor. También, Señor, queremos dejar nuestras necesidades materiales, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno. Y sabemos, Señor, que en el mundo siempre van a estar, Padre Santo, mientras esté el pecado. Porque tú creaste un mundo perfecto, Señor, donde el hombre podría vivir santamente a tu lado, pero el diablo introdujo el pecado en el mundo por medio de Adán y Eva. Y estas son las consecuencias de el pecado, los efectos, pero te pedimos, Señor, que seas proveyendo para cada uno de nosotros nuestras necesidades, Señor, aquellos que estén sin trabajo, te pedimos para que seas tú proveyendo trabajo, Señor, y aquellos, Señor, que estén en necesidades físicas, materiales, también te pedimos para que seas tú supliendo la necesidad en el mundo, pero especialmente nuestra necesidad espiritual. Señor, dejamos en tus manos nuestras peticiones, proyectos, tú los conoces. Bendice cada uno de ellos conforme a tu voluntad, todo aquel que haya de ser de bien para nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te hemos orado y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga a los Amén. pastores, hermanos, que Amén. tengan Dios una les semana bendiga. maravillosa y bendecida. Bendiciones a todos mis Dios hermanos. les Gracias. bendiga a Muchas todos. gracias. Gracias Dios por les estar bendiga. acá. Muchas bendiciones. Bendiciones Mucho para ánimo. todos. Ay, Que se bendiciones. recupere, pastor. Ah, esa gripa como que se quedó viviendo conmigo. No, ya sabe cuál es Bendiciones. la fórmula. Le dije 8 días de Rustirín. ¿Sigo? Sí, muchas bendiciones. Feliz y Bueno, Vamos a orar. bendecida semana para todos, Bendiciones, amén, hermanos. amén, Gracias por el bendiciones. estudio. Hasta luego.